Bien, miren, en la metodología, cuando están haciendo ustedes la metodología, pues ya les había explicado, ¿no? Que hay que arrancar con la ubicación, qué sé yo, el método de trabajo, el método de investigación, el tipo de investigación, que básicamente pues ya ustedes saben en qué consiste cada una de estas cosas. La ubicación es donde se hace, el método de investigación, ¿cuál sería el método? Un método deductivo, exploratorio, todo eso que ya nosotros vimos atrás. Y el tipo de investigación, pues que sea diagnóstica, que sea histórica, ya, histórica, etcétera. ¿Ya? Esto, yo les voy a ser honesto, ¿no? Cuando uno hace una investigación seria, sobria y muy dura, esto no se lo pide nadie. Solamente cuando, a ver, ¿por qué del diablo? Gnóstica. Esto solamente cuando uno viene aprendiendo es que se lo van pidiendo. Así que vamos a ver un par de artículos para que se den cuenta de lo que les digo, que es pura verdad. Vamos a ver método, bueno, el tipo de investigación. Esto sí, la población. ¿Sí? La población y la muestra. Por ejemplo, no sé, digamos que la población de San Pedro Sula vienen siendo, no sé, digamos unos 900.000 habitantes, ¿ok? Pero yo no voy a utilizar esos 900.000 habitantes porque no se puede, porque sería un trabajal terrible y no imposible. Entonces yo saco una muestra y la muestra me dice que con 400 personas que sean habilitadas para el estudio es más que suficiente. Entonces, bien, ya es un número lograble y ya pues es representativo, no sé, es mucho más útil para hacer el trabajo. Personalmente a mí me gusta la muestra estratificada, porque yo tomo un grupo que con eso ya yo me hago una idea importante de qué es lo que pasa con el fenómeno que quiero estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cómo están pasando los niños en la educación virtual, entonces yo me voy a una escuela y ahí yo tengo ahí la representatividad. Eso es la muestra estratificada. O sea, irme a un grupo de personas que vive el fenómeno. Y de ahí, ¿qué más? Bueno, el análisis también, el análisis de los datos. Obviamente, si voy a hacer algún trabajo estadístico. ¿Qué más? Bueno, de ahí nos vamos encontrando más cosas. Perfecto, entonces eso es con respuesta a la metodología, así que es muy sencillo. Y ustedes solamente fíjense, solo se necesita medio dedo de frente para completar esto, no se necesita mucho. Y de ahí, hoy vamos a hablar de los instrumentos. Instrumentos de medición. Antes de hablar de los instrumentos de medición, hay que acordarse de algo bien fácil, que la investigación, o mejor dicho, la forma de obtener datos, puede ser por las siguientes vías. O sea, estas son como las más comunes, y si ustedes son bastante acuciosos, así, curiosos, que dicen, bueno, yo quiero saber qué es lo de verdad, ¿no? Qué es lo que me está enseñando el ingeniero, yo me voy a ir a buscar porque quiero sacar ese mito. ¿No? Entonces, yo quiero saber y se ponen a buscar, ¿no? Entonces, la obtención de datos se pueden hacer de las siguientes maneras. Y todo gira en torno a esto, ustedes verán. Primero, uno es la observación. Que la observación puede ser, se lo voy a poner así de manera escalada, puede ser observación participante y la observación no participante. Yo siempre suelo poner un ejemplo, ¿no? Queremos ver un partido y nos vamos al estadio, ¿sí? Y entonces estamos en el estadio y nos calentamos un poco así, le empezamos a decir a los jugadores, vos, duro, piedra, turunca, salite, agarrate la mano y te vas.
lo que estamos haciendo es observando el fenómeno, que en este caso es el partido de fútbol, pero no estamos participando de él, solamente somos críticos. Entonces a eso se le llama observación no participante. ¿Bien? Ahora, al contrario, cuando hablamos de observación participante es cuando ya nosotros, digo, bueno, yo quiero vivir la experiencia de un partido de fútbol con jugadores y qué sé yo, bueno, me pongo el uniforme, me pongo a jugar y compruebo que soy igual de duro que los de la selección. Entonces, ya yo soy, acabo de hacer una observación participante, porque ya estuve dentro del fenómeno. Es como, por ejemplo, cuando yo era cipote, yo estudié en un colegio público porque me expulsaron de un privado, y me acuerdo que cuando recién entré, pues habían huelgas, ¿no? Las famosas huelgas de los colegios allá por 2004, 2003, 2004. Entonces, bueno, nos fuimos y todo el mundo era, bueno, vamos a meternos y a tirar piedras y a tomarnos el bulevar y qué sé yo, y fuimos, y cuando venía la policía y nos querían toletear a todos, salíamos corriendo, ahí se nos iba la hombrada, ¿no? Entonces, ese fenómeno era una observación netamente participante hasta que, bueno, ya salía uno espantado de ahí. Entonces, esos serían los dos modos de observación. Por ejemplo, cuando yo suelo ir a una cafetería, yo soy muy fan de ir a las cafeterías y me gusta ver cómo actúa la gente, cómo son los vínculos familiares y sociales. Soy un tipo aburrido, al final de cuentas, entonces por eso me pongo a observar. Y ahí me doy dando cuenta, o sea, en una observación no participante, patrones de conducta y cosas, ¿no? Y eso, pues, al final de cuentas, ayuda un poquito, porque estudia uno. Bien, y ¿qué otros sistemas nos podemos encontrar? Bueno, ya tenemos la observación. De ahí vamos a encontrarnos las pruebas estandarizadas que yo le voy a poner un asterisco acá, yo lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque las pruebas estandarizadas ya están creadas, ya están pensadas y nosotros solamente las adaptamos a la investigación que estamos haciendo. Por ejemplo, vaya, ¿qué es una prueba estandarizada? Supongamos que queremos hacer una competencia y sacar de todos ustedes, digamos, quiénes son los más rápidos al correr. Entonces los ponemos un par de pruebas, o sea, ya hay un estándar, decimos, bueno, el que corra más rápido, el que corra menos tiempo, el que tenga más resistencia, ya hay un estándar. Entonces por eso se le denomina pruebas estandarizadas. Yo las recomiendo cuando alguien viene iniciando en el mundo de la investigación, porque hace muchísimo más fácil que podamos aprender del instrumento, cómo elaborarlo. Porque suele suceder, y ya lo vamos a ver cuando estemos trabajando con las encuestas, que la gente se pone a hacer encuestas a lo loco, con 10, 15 preguntas, pero que no tienen sentido alguno. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, miren, ¿saben qué? Esto no es así, deberíamos de mejorarlo, qué sé yo. Y bueno, ahí muchos se pelean conmigo. Entonces por eso yo siempre recomiendo que se trabaje de manera inicial un instrumento que ya esté estandarizado, que ya esté probado. Por ejemplo, los test psicológicos o los test ¿cómo se llama? De habilidades, ya son pruebas que están estandarizadas y que uno únicamente solamente la va a aplicar. Bien, estoy buscando algo para compartirles. Denme unos segunditos, quiero compartirles algo.
No recuerdo. Bueno, en fin. Entonces, tenemos la observación, participante, no participante, pruebas estandarizadas. Aquí le puedo poner que son pruebas, test, que ya están hechos. Y solo es de adaptar y aplicar. Bien. Lo otro que nos vamos a encontrar son las entrevistas. Bien, que es aplicar, básicamente aplicar un instrumento. Bueno, las entrevistas, mejor lo voy a poner de esta manera, las entrevistas pueden ser estructuradas, semi-estructuradas y informal. Bien, la entrevista estructurada es aquella en la que las preguntas se hacen una a una sin salir de la secuencia. Bien, o sea, yo me pongo a platicar con usted, por ejemplo, las entrevistas de trabajo. En una entrevista de trabajo, venimos, estamos haciendo todas las preguntas ahí por ahí. Ingeniero. Lleva una secuencia y no nos salimos de esa secuencia. ¿Por qué? Porque estamos buscando una información muy específica del individuo. Las entrevistas que son semiestructuradas, se les llama semiestructuradas porque uno lo que hace es construye una base de preguntas como guía para uno construye una base de preguntas, pero para tenerlas como guía, ¿no? Puede que la conversación se vaya modificando poco a poco según sea la persona. Esto lo que ayuda es como a generar cierto grado de confianza. Por ejemplo, cuando estamos siendo enamorados, o nos están enamorando, o estamos enamorando, tenemos un par de preguntitas que hacerle, como para ir rompiendo el hielo, ¿no? Todos ustedes lo han vivido, y de ahí, pues, la conversación va tomando distintos rumbos. ¿Por qué? Porque usted arrancó con un par de preguntas, así, digamos, ya estructuradas. Yo quiero saber un par de cosas sobre la persona que me interesa. Y luego, pues, si la plática va dando y se va volviendo más ameno, entonces voy abriendo más canales de comunicación o de conversación. Lo mismo sucede cuando estamos haciendo una investigación. Yo me voy, no sé, por ejemplo, si uno se va a las comunidades, uno tiene que ser como tener mucho tacto, ¿bien? O sea, no voy a llegar así, don fulano, doña fulana, dígame ta, no, o sea, tengo que tener un tacto. Entonces me pongo a platicar con la persona de manera amena, ganándomela, y de ahí le voy metiendo la pregunta que me interesa de la investigación. Entonces, así voy obteniendo la información. Por ejemplo, los médicos. Los médicos, ¿qué hacen? Primero se ponen a platicar con uno para ir ganando la confianza, que uno vaya sintiéndose cómodo, y ahí le van endosando la pregunta, ¿no? ¿Qué hacía usted a las 11 de la noche borracho en tal lado? Entonces, por eso anda raspado, un ejemplo, ¿no? Entonces, así es como le van haciendo las preguntas de manera semiestructurada. Y la otra, que casi poco se usa porque hay que tener mucha habilidad para esto, no es una entrevista informal, donde yo me pongo a platicar y hago 1000 preguntas de diferentes aspectos, según sea cómo se vaya sintiendo la persona conmigo, y después yo voy extrayendo la información que me sea útil. Esta es la técnica que uso yo cuando estoy conquistando a la chica, porque por ahí le voy sacando así qué tan tóxica va a ser. Entonces, también esa es la técnica de entrevistas informales. De ahí nos vamos a encontrar con los cuestionarios. Pleca le voy a poner yo, encuestas, porque miren, aquí este es un enorme debate. Algunos estarán a favor conmigo y otros no. Los cuestionarios tienen preguntas abiertas, únicamente se basan a preguntas abiertas. En cambio, la encuesta es
básicamente preguntas cerradas. Habrá quien dirá que es lo mismo, habrá quien dirá que es indiferente, es válido también. La cuestión es, al margen de esto, es que tanto la encuesta como el cuestionario es una secuencia de preguntas, ¿bien?, de las cuales pues uno no puede salirse de esa secuencia, ya sean preguntas abiertas, preguntas cerradas o combinadas. Por lo general, la encuesta permite la posibilidad de que sean preguntas combinadas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de escala. Es decir, uno puede en una encuesta jugar más con el tipo de preguntas, a diferencia de un cuestionario que básicamente, o cuyo enfoque está más en hacer preguntas abiertas, como preguntas de opinión, ¿no? ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Qué le parece a usted sobre lo otro? ¿Qué opina sobre tal situación? Entonces, los cuestionarios tienen esa posibilidad, obtención de mucha información, pero con preguntas de índole abierto. En cambio, la encuesta ya le permite a usted utilizar diversidad de preguntas abiertas, cerradas, escalares, en fin. Bueno, de ahí vamos a tener otro sistema, bien, otro instrumento, que son básicamente lo mismo, ¿no? Los grupos focales. Este es uno bien interesante. A mí me gusta mucho utilizar los grupos focales porque permiten la posibilidad de tener información muy, muy cercana de las personas. Por ejemplo, miren, un grupo focal vendría siendo, y no sé, yo tomo a 10 de ustedes, por ejemplo, y les doy un producto, ¿no? No sé, un teléfono, qué sé yo, una computadora, y les digo, bueno, denme ustedes sus opiniones, qué retroalimentación tienen al cabo de unos días de uso, qué sé yo. Entonces ustedes me van a brindar esa información. Al existir la posibilidad de que haya varias personas participando en ese mismo momento, que en eso consiste el grupo focal, yo reúno a varias personas y vamos discutiendo sobre un tema. Entonces yo puedo estar a favor, puedo estar en contra, pueden coincidir mis puntos de vista con otra persona, y por eso se le llama grupo focal, porque vamos discutiendo varias personas un mismo tema, de manera que vayamos tratando de interpretar los hechos. Por ejemplo, a mí por eso me gustan mucho las mesas redondas, estos mesas de diálogo, porque hay varias personas que dan su punto de vista, ¿ok? Y uno va creando, digamos, cierto emparejamiento con algunas opiniones que se van dando. Entonces, la investigación o el instrumento del grupo focal es muy bueno, sobre todo cuando trabajamos con un grupo pequeño, ¿no? Supongamos que queremos entrevistar o queremos saber la opinión de tomadores de decisiones, por ejemplo, en una empresa. Entonces tomamos a los 5 o 6 empresarios que hay ahí, los juntamos y les preguntamos y les hacemos un grupo focal donde nos den sus puntos de vista. Entonces, el grupo focal siempre va a ser recomendable cuando se utilice un número de personas menor, es decir, a personas, o sea, no más de 20 personas, ¿ya? Porque así yo los oigo a todos y voy sacando la información. El grupo focal es cómo hacer. Básicamente es juntar la observación, porque yo veo cómo actúan las personas según lo que yo le voy consultando. Le puedo aplicar una prueba estandarizada. Por ejemplo, esto suele suceder mucho en la comida, ¿no? Se hacen distintos platillos y se le dan a las personas y se van registrando las reacciones que tienen, y así es como una gran empresa pues va creando un nuevo menú o un nuevo producto. Y ahí pues se tiene una plática un poquito más semiestructurado, donde, bueno, ¿qué opina usted sobre esto? ¿No? A mí me pareció de esta manera, o sea, fomenta eso, ¿no? Los grupos focales. Y ahí tenemos uno que más que un instrumento viene siendo el caso de estudio o el estudio de caso, ¿sí? Que también lo vimos antes, que era, o que podríamos considerarlo como una técnica de investigación, ¿verdad? Que es el estudio de caso,
yo de todo un fenómeno agarro una partícula, digamos, una familia, una persona, y voy analizando ese fenómeno. Entonces, estos son en su mayoría los instrumentos que podemos utilizar, o los más comunes que podemos utilizar para hacer una investigación. Creo que se encierra básicamente en esto, lo voy a resaltar en este color, en rojo, que son los instrumentos que más vamos a utilizar nosotros. La observación, bien, las pruebas estandarizadas, las entrevistas y los cuestionarios. Bien, bueno, y de ahí pues esto que les había compartido la última vez, que los instrumentos se pueden separar según su enfoque, pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. Entonces ese va a depender, por ejemplo, de lo que usted ande buscando. Aparte aquí se amplía mucho más, lo cual me parece bien. Por ejemplo, en el cuantitativo tenemos encuestas, tenemos entrevistas que son más buscadoras de números que buscadoras de información amplia. Una observación sistemática, por ejemplo, cuando, no sé, vamos viendo, estamos observando y empezamos a notar que existe cierto patrón. Por ejemplo, usted se para, no sé, en un puente, sin tirarse del puente, obviamente, se para ahí y empieza a contar el número, o a ver el número de carros que va pasando, y usted va a empezar a notar que existe un patrón, ¿no? Que la mayoría de vehículos que pasan son japoneses, que son americanos, que es raro que pase un carro europeo. Entonces, eso es una observación de manera sistemática donde usted está viendo cómo ocurre este fenómeno secuencia a secuencia, ¿no? Minuto a minuto, según sea el tiempo que usted está haciendo esa observación. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, las escalas de actitudes, igual, ¿no? Utilizamos valores escalares, ¿sí? Donde vamos citando cómo se van comportando ciertas cosas de acuerdo a las escalas, las pruebas de rendimiento y demás. Ahora, con estos instrumentos de medición, siempre se va a necesitar un instrumento de vaciado de datos. Bien, el instrumento de vaciado de datos, o también lo podemos llamar como base de datos, es en la cual nosotros vamos depositando todos los datos que necesitamos para eso, ¿no? La observación o esa lectura o lo que sea, ¿no? Entonces la base de datos es una construcción, miren acá, es una construcción de un instrumento para vaciar, obviamente, análisis de datos. ¿Bien? O sea, si usted se va a la calle y empieza a observar cosas o empieza a contar cosas, si usted no lo tiene en una base de datos, pues no sirve, o sea, no tiene validez ninguna. Entonces, para eso usted debe crear una base de datos en la cual vaciar la información que ha obtenido. Más adelante, cuando veamos después de la encuesta, yo les voy a enseñar cómo se hace la base de datos. Bien. Y bueno, aquí está el instrumento, luego le pega una leidita, qué es lo que hay que revisar y dónde se encuentra la información. Entonces, vamos a hablar sobre la elaboración de las encuestas, porque este es un tema que mucha gente hace, pero que la gente lo hace mal, realmente lo hace muy, muy mal. ¿Por qué? Porque las encuestas empiezan a hacerse un par de preguntas, qué sé yo, y pensamos que eso ya está y está bien, y no. Vamos a aprender a hacer una encuesta como debe ser. Primero, bueno, el proceso de elaboración de encuestas, cómo se hace, los tipos de preguntas que van en una encuesta, las partes de esa encuesta, las recomendaciones que voy a brindarles para el instrumento, para elaborar una encuesta, la comparativa entre una encuesta buena y una mala, la aplicación y obviamente la presentación de los resultados una vez que se hace la base de datos y se depura. Eso es lo que veríamos el día de hoy. Entonces, primero, el proceso para elaborar una encuesta
tenemos que saber qué necesitamos de entrada como proceso, ¿no? ¿Qué necesitamos de entrada? ¿Qué técnicas utilizaremos en el trabajo? ¿Y qué salidas vamos a dar? Queremos hacer una encuesta. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero, definir los objetivos de la encuesta. ¿De dónde vamos a obtener los objetivos de la encuesta? Ya si estamos haciendo una investigación, los objetivos de la investigación que hemos planteado, ¿cuáles? Los específicos. 2. Revisión de encuestas similares al estudio. Este es algo que casi nadie hace, y es revisar. Por ejemplo, yo digo, no sé, quiero hacer una encuesta sobre el servicio al cliente. Algo muy sencillo, algo muy básico, perfecto. Primero busquemos qué encuestas hay en el mundo, ¿no? en Internet, sobre servicio al cliente, y si de las que encontramos se ajustan a lo que queremos preguntar. Entonces, ¿qué hago yo? Armo el rompecabezas o la utilizo como base. La puedo copiar también, siempre y cuando yo la referencie. Esto es lo que no hace la gente. La gente viene, hace sus preguntas y ¡pam! Démosle viaje. No, primero hay que hacer ese análisis de qué hay en el mercado que podemos utilizar antes de utilizarlo nosotros. Y luego, bueno, al grupo al que se le aplicará la encuesta. Obviamente yo no puedo hacer una encuesta donde no sé hacia qué gente la voy a dirigir. Imagínense que yo voy a aplicar una encuesta a personas que son analfabetas. Ahí está el fracaso, porque obviamente no lo van a entender y no se va a compaginar. Técnicas, bueno, la selección de las preguntas adecuadas, es decir, yo voy a plantearme muchas preguntas y de ahí yo voy a seleccionar aquellas que se ajusten al tema de acuerdo a lo que yo les voy a enseñar, a la técnica para elaborar la encuesta. Y luego la división de partes que componen la encuesta. Este es otro error garrafal que la gente no hace, que es separar la encuesta en segmentos. Y finalmente, pues tenemos la encuesta final. Es recomendable revisar encuestas de temas similares, lo acabo de mencionar, para utilizar ideas que no hayamos considerado también. A esto, todos los que estudian administración se le llama benchmarking, donde yo comparo mis ideas con las de otra persona que ya lo logró, de manera que yo voy valorando si lo que tengo está bien o me faltó agregar o estoy innovando agregando cosas que otra persona no utilizó. ¿Qué preguntas vamos a hacer en una encuesta? Estas: preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas escalares. Este es el mayor predominio de preguntas que ustedes se van a encontrar al momento de hacer una encuesta. Bien, preguntas abiertas. Este tipo de preguntas se obtienen mucho y muy variados tipos de respuestas. O sea, la pregunta abierta permite que usted amplíe, ¿no? Se explaye, diga todo lo que piensa. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué opina usted de las elecciones del pasado domingo? Entonces todo el mundo me va a dar su opinión y fue así, fue así, o sea, muy abierto, ¿no? O si yo les pregunto, ¿qué les parecen las posturas ideológicas que tiene tal partido, qué sé yo? Entonces cada quien va a empezar a dar su punto de vista de manera amplia. Que esté en la razón o no, no importa. Lo importante es que va a dar su punto de vista y arrancamos por allí. Ahora, por ejemplo, yo no puedo hacer una pregunta abierta donde solamente las personas me respondan con monosílabos. Sí, no, tal vez. Porque no me está brindando información, no me está brindando datos, y entonces ahí pues yo, más allá de hacer investigación, lo que estoy haciendo es nada, estoy estancándome porque no estoy obteniendo información. Las preguntas cerradas, bueno, aquí tengo unos ejemplos, ¿no? ¿Qué ventajas considera usted que tiene la educación a distancia? Bien, ¿se acuerdan ustedes que yo al inicio les decía, bueno, hay que plantearnos una pila de preguntas, pero que sean preguntas orientadoras de la investigación? ¿Bien? ¿Cuál es el enfoque de una pregunta de orientación de investigación? Aquella donde decíamos, bueno, ¿por qué se originó tal fenómeno? ¿Qué lo ha llevado a que se dé? Bien, no son preguntas para una encuesta, son preguntas que orientan el proyecto de investigación que yo me planteo. Aquí tengo otra. ¿Cuál es su opinión con relación al bullying o a la nutrición o a la desnutrición o a lo que sea? Bien, aquí tenemos una pregunta que está hecha de manera
que usted puede dar su punto de vista tan amplio o tan reducido como guste. Contrario a ello, tenemos las preguntas cerradas. Son aquellas que brindan opciones de respuesta, pueden ser dicotómicas o múltiples. Ok. Una pregunta dicotómica, una pregunta cerrada dicotómica es aquella que ofrece dos opciones posibles de respuesta, como esta de aquí. ¿Está matriculado en la universidad? ¿Sí o no? Ya está. No hay más. Dos opciones. Y la politómica es aquella que va a ofrecer múltiples opciones. ¿Qué puesto ocupa en su empresa? Gerente, coordinador, técnico de campo, administrador, contador, aseador. Aquí vemos que encontramos un amplio abanico de posibilidades de respuesta. Yo voy a responder en aquella que se ajusta más a mis necesidades. Bien. Recomendación. Si están haciendo una encuesta para una investigación como la que están haciendo ahora, les queda terminantemente prohibido utilizar las preguntas dicotómicas del tipo sí o no. ¿Por qué? Porque no brinda información. No le brinda absolutamente ninguna información útil. Porque lo que queremos es saber cómo se comporta el fenómeno, cómo se originó el fenómeno. Ahora, si usted está haciendo un estudio de mercado, porque lleva la clase de mercadotecnia, porque está en administración, porque no sé, porque quiere implementar un sistema de satisfacción del cliente, bueno, ahí sí utilice las preguntas del tipo sí o no, porque usted lo que quiere es que la persona que visita su negocio o que dé su punto de vista le dé la respuesta muy rápido y no quiere retrasarlo. Entonces, las preguntas de investigación tienen que ser preferiblemente politómicas, con amplio rango de respuestas, pero ojo, tampoco vayan a hacer lo que hacen varios, ¿no? Dicen, Inge, mire, ya sé, si no, tal vez, soy un genio. No, eso no sirve tampoco. ¿Por qué? Porque está haciendo exactamente lo mismo, no estamos buscando información. O sea, si usted va a plantearse una investigación correcta, plantee preguntas de este tipo, ¿ya? Donde usted pregunta y da las posibilidades para que la persona pueda sentir o seleccionar aquellos parámetros que sean de utilidad. Entonces, cuando estén elaborando una encuesta, si trae una pregunta así, chau. Y de ahí tenemos las preguntas escalares. Sirven para medir específicamente las actitudes del encuestado. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. ¿Cuál es su estado de ánimo en este momento? Marque del 1 al 5 considerando lo siguiente. Que 1 es muy bueno, 2 es bueno, 3 es regular, 4 es malo y 5 es muy malo. Entonces, uno va seleccionando aquel factor o aquel valor que uno lo quiere utilizar. Aquí este ejemplo está ubicado de la siguiente manera. Yo puedo poner números o puedo poner el significado, la significancia. Ahora, si se fijan en estas preguntas escalares, vamos a tener un margen de números impares. Es decir, ¿cuáles son los números impares? 3, 5 o 7. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dentro de ese valor impar, bueno, trabajamos. Ahí está. Dentro de ese valor impar, yo puedo decir, bueno, del 1 al 3, ¿cómo me siento? Bueno, hay una escala, diciendo yo que el 3 es el valor más alto, donde me siento muy bien, o, por ejemplo, como lo tenemos acá, yo digo, bueno, elimino suprimo el muy bueno y el muy malo, bueno, suprimo, ¿qué tengo? 3, ¿bien? ¿Cómo me puedo sentir en este momento? ¿Cómo se puede sentir la persona? ¿O qué opina la persona sobre lo que sea? Bueno, de manera buena, regular o mala. O le agrego los demás y digo, bueno, se siente muy bien. Se fijan, es un número impar, 5, y le puedo agregar un tercero, dos más. Entonces, ¿por qué se hace de esta manera? Esta es la famosa escala de Likert. ¿Sí? Que Likert era, vamos a ver quién era, lo voy a buscar ahorita en internet. Likert.
Vamos a ver qué nos dice el Internet. La escala de Likert, también denominada método de evaluación sumaria, se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un informe donde describía su uso. Vamos a ver quién era Rensis Likert. Rensis Likert, nacido en 1903 y nacido en 1981, fue un educador y psicólogo organizacional estadounidense y es conocido por sus investigaciones sobre estilos de gestión. ¿Okay? Desarrolló la escala de Likert, el modelo de, bueno, era un profesor americano que se dedicaba a la investigación, fundó un instituto de investigación en la Universidad de Michigan. O sea, el tipo era un genio, así como usted o como yo, como decía Salvador Narrala cuando narraba partidos. Bien. Entonces, eso es la escala de Likert. Es una escala que permite medir de manera valoracional, ya sea con números o sea con letras, la tendencia sensacional o sensorial, digamos, de ciertos factores a los que nosotros estamos siendo interrogados. Entonces, para eso vamos a utilizar la escala de Likert. ¿Y cuáles son las partes de la encuesta? ¿Hasta aquí hay alguien que tenga alguna duda o vamos bien clarito? Bueno, continuando con la porque si no la clase, las partes de la encuesta. Miren, esta es la fórmula para hacer una encuesta. Primero, tiene que llevar una presentación. O sea, es plantearle al encuestado qué es lo que le estamos preguntando. Porque ese es un error que se comete mucho, que es, pregunta uno, híjole, pero ¿yo qué estoy respondiendo? No, uno tiene que hacer una pequeña presentación donde dice, bueno, buenas tardes, la siguiente encuesta consiste en la obtención de información para una investigación de la clase tal, qué sé yo. O sea, yo presento, porque la encuesta es lo mismo que una entrevista, con la diferencia de que la encuesta se hace a través de un instrumento físico o digital. Y la entrevista pues la hacemos de manera dialogada, ¿no? Entonces, igual hay que presentarse, mire, yo soy fulano, no tanto así, pero nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación de la clase tal, y en ese estudio nos hemos planteado investigar sobre el tema tal. Entonces yo estoy presentando, de esta manera estoy rompiendo el hielo, de esta manera también estoy familiarizando a la persona de qué le estoy preguntando, porque si no después la gente queda con temor, ¿no? Pero ¿y qué estoy respondiendo yo? ¿Y usted quién es? Y no sé qué. Entonces, para evitarnos esas complejidades, démosle a la gente la papita molida, presentando la encuesta. 2, instrucciones. ¿Bien? Esto muchas veces se cometen errores, pero garrafales, porque no vienen las instrucciones, no dice las preguntas se llenan así, se responden así, seleccione una o seleccione varias opciones, no lo dice, y si no lo dice, entonces la gente hace lo que sienta, lo que le salga del corazón, y al final es como, híjole, esta encuesta viene mal respondida, y una encuesta mal respondida significa dato fallido, y el dato fallido es como que usted no hizo nada, y eso significa perder tiempo. Así que, primer punto que debe tener usted en consideración siempre es poner las instrucciones. Y dentro de las instrucciones hay algo que a mí me gusta mucho, y es que las encuestas se respondan en lápiz o color rojo o azul. ¿Sí? ¿Por qué? No es porque le voy a ningún color político, sino que yo digo, bueno, imagínense que imprimimos las encuestas, todo viene blanco y negro, ¿no? Entonces, si yo me pongo a meter los datos en una base de datos, al cabo de un tiempo me voy a marear porque no voy a lograr identificar bien las respuestas. Entonces, para evitar cometer ese error, o sea, que me falle un dato, que lo introduzca mal el dato, mejor las respuestas vienen en color rojo y digo, esta pregunta se respondió así, tac, tac, dato, y así. ¿Me explico? Eso hace que sea mucho más fácil tanto para mí al momento de hacer y completar la encuesta como para hacer el vaciado de la información. Si es digital, pues obviamente es digital, hasta bien digital viene en un puntito color azul que uno va completando ahí. Bien, información general.
O sea, estas son las tres partes esenciales en las cuales usted debe dividir la encuesta. O sea, una sección donde hable sobre el levantamiento de la información general, es decir, donde queremos posicionar al encuestado. Bien, entonces son preguntas generales. Es como, vaya, si nos ponemos a platicar, imagínense que yo no conozco a ninguno, bueno, no conozco a ninguno de ustedes, solo las fotos de perfil les veo, y supongamos que, no sé, vamos a ver, alguien al azar, aquí Marisol, que la tengo cerquita. Yo no conozco a Marisol y le digo, hey Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo está? Présteme 1000 lempiras ahí usted. Bloqueado automáticamente, ¿verdad? Porque no hay confianza, no hay nada, absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa? Primero hay que conocer a la persona que estamos entrevistando. Y ¿cómo está usted? Bueno, ¿de dónde es usted? ¿De dónde es originario? ¿A qué se dedica? ¿Es empleado? ¿Es ama de casa? ¿Es, no sé, es padre de familia? ¿Qué sé yo? Bueno, por cierto, hoy es el Día del Padre. A todos los que sean padres, feliz día. Y si no, pues qué padre que no son padres. Y entonces así yo voy haciendo preguntas genéricas donde posiciono a la persona y digo, bueno, esta persona que yo entrevisté es de no sé dónde, de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Santa Bárbara, no sé, Lempira, Colón, no sé de dónde sea. Y tiene tal vez un rango de edad, casi nadie le gusta la edad, pero tiene un rango de edad entre estos valores. Tiene un estatus de esta manera, qué sé yo. Lo que nunca pregunten en una encuesta es el nombre de la persona y el número de teléfono. Eso nunca lo pregunten, porque eso ya es invasión. O sea, ¿para qué yo necesito el nombre de una persona si estoy haciendo una investigación que procura el anonimato? Entonces, primero, error que hay que evitar es no preguntar el nombre de la persona. Segundo error que hay que evitar es no preguntar el número telefónico de la persona, porque eso ya puede generar desconfianza. Entonces, no, descartadas. Hay quienes dicen, no, pero es que si se me pierde el dato, no existe. Usted esté ahí con la persona o entrene bien a la persona que va a ir a hacer la encuesta, pero no pregunte datos personales de esa índole. O, por ejemplo, el salario, nadie le va a decir el salario. Y por hoy usted pregunte, ¿cuánto gana usted? No sé. No, nadie le va a responder eso, entonces mejor ni lo ponga. Lo que haga es en qué rango, o sea, ahí ya jugamos con otro tipo de estrategias de preguntas. Bueno, entonces tenemos la primera sección, que es información general, donde yo posiciono a la persona. 2, segunda sección, bueno, paso de las instrucciones, y ahí y la información específica. Bien, la información específica ya es como, bueno, ya nos conocimos, ya nos hicimos amigos, ya sabemos de dónde es usted, de dónde viene, para dónde va, qué piensa sobre tal cosa. Hablemos ya serio del tema que andamos investigando. Para usted, ¿cree que esto es bueno? ¿Cree que esto es malo? ¿Cree que esto debe ser así? ¿Usted cree que...? Entonces hemos dividido la investigación en dos partes, perdón, la encuesta en dos secciones. Sección general y sección específica. La sección general, datos generales del encuestado, y sección específica es ya la información en bruto que necesitamos de la persona a la que le estamos preguntando. ¿Ok? Así que grábense esto en su mente para siempre, por favor, para siempre y un día más, de que la encuesta debe llevar todos estos componentes. Si no lo lleva, su encuesta no sirve. Así, directo. Bien, recomendaciones para el planteamiento de una encuesta muy buena, ¿no? Primero, establecer el objetivo claro, ya lo expliqué. Dejar las instrucciones claras, también ya lo expliqué. Seleccionar una encuesta por parte, seccionar la encuesta en partes, que también ya lo expliqué, la parte general y la parte específica. Luego, la información general debe servir para ubicar, bueno, aquí está, ¿no? Queremos ubicar espacialmente de dónde es y de para dónde va la persona. Luego, mantener el anonimato, ya lo acabo de explicar, nada andar preguntando cuál es su nombre, cuál es su... No, nada. Utilizar distintos tipos de preguntas para no aburrir y cansar al encuestado. Esto es fundamental. Nunca utilizar el mismo patrón de preguntas, porque si no, al final la persona se termina confundiendo
y le va a contestar a todo que sí, a todo que no, a todo que tal vez, a todo le va a contestar lo mismo por salir del apuro, ¿no? Entonces, ahí es donde juega nuestra creatividad. Meto preguntas abiertas, cerradas, de escalares, de llenado, qué sé yo. Le meto un jueguito para que la persona dentro de esas respuestas me dé. Le meto un indicador o una ruedita que se llama, de lo que sea. Y ahí yo voy jugando con el instrumento. Por ejemplo, ya les voy a enseñar un ejemplo. Entonces, estas recomendaciones clave, ¿no? No cometan estos errores. Aquí tenemos un ejemplo, para que ustedes lo vean, bien, de una encuesta, de cómo es, cómo se hace y cómo debe ser. Esta encuesta es sobre las habilidades gerenciales. El objetivo, identificar las habilidades gerenciales que actualmente tienen los directivos en la empresa para responder a los retos del nuevo ambiente de negocios en una efectiva dirección de la organización. O sea, ya tenemos el objetivo. ¿Qué le faltaría a esto? Quizás la presentación. Información general. Miren acá la información general, donde queremos establecer o posicionar a la persona. Cargo del entrevistado. Razón social de la organización, porque vamos a entrevistar varias organizaciones. Sector económico, número de empleados, tamaño de la organización, tipo de organización, SA, LTDA, comandita, otro, ¿cuál? Origen del capital, origen de la inversión, participación de la empresa, qué sé yo. Bueno, si se fijan, todo esto me ayuda a posicionar a la empresa o a la persona de nivel empresario que estoy entrevistando. Pues ya lo tengo yo ahí claro. Bien, de ahí salto, ¿no? Parte general. Salto a la siguiente parte, ya es algo más específico. Para su desempeño competitivo, aquí lo que faltaron fueron las instrucciones, pero bueno, ustedes aquí se van guiando. Porque aquí no dice, por ejemplo, el 5 es el valor más alto, el valor más bajo, ¿qué representa cada valor? No lo dice, entonces ahí sí es necesario que vengan las instrucciones. Entonces, la pregunta está bien, pero como no trae instrucciones, entonces carece de información. Entonces aquí ustedes pueden ver, bueno, para el desempeño competitivo, en los cargos directivos en su organización, los gerentes en la actualidad tienen, digamos que 5 que sí tienen y 1 es que no tienen. Excelente capacidad de análisis, gran capacidad de organización, un marcado compromiso, etcétera, y hay una gran lista de habilidades. A mí me gusta este tipo de encuestas así, preguntas así, porque yo lo que hago es detectar cosas al interno, ¿no? Por ejemplo, el excelente conocimiento de áreas funcionales como marketing. Entonces, esto, ¿cómo lo puedo interpretar yo? Que hay una buena o mala formación del individuo que está ejerciendo ese cargo. Miren otra parte, siempre de la misma encuesta, parte A, parte B. Me salté otros pedazos porque si no, pues sería un gran quilombo, tantas preguntas. Que es la parte B de la encuesta. En esta segunda parte usted encuentra inicialmente 3 enunciados. Artículo 35 y 46, los cuales presentan varios literales. Por favor, lea cada enunciado y ordene de mayor a menor. Ojo, ¿eh? O sea, ya es una pregunta que viene con juego. ¿Cuál para usted, de acuerdo a una escala, es tal cosa, ¿no? Entonces, de los siguientes campos del conocimiento de la actividad de las organizaciones actualmente, ¿cuál considera el más importante para su efectiva gerencia? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo le digo, bueno, ¿a cuál para usted es 6? ¿Cuál es 5? ¿Cuál es 4? ¿Cuál es 3? ¿Cuál es 2? ¿Cuál es 1? Entonces yo voy, ya aquí ya le planteo un juego a la persona, ¿sí? Así, sin complicarme tanto, le planteo un juego que me diga, bueno, ¿qué para usted es más importante? Yo digo, bueno, marketing, ese le doy un 6. Contabilidad y finanzas le doy un 5. Y el 1, o sea, que yo digo, bueno, la administración del potencial humano, eso digamos es una habilidad que no es tan irrelevante. Otra pregunta que tiene más o menos la misma lógica. ¿Bien? Aquí había más, pero no los puse porque era muy grande. Y bueno, aquí está, entonces, si se fijan, la encuesta tiene su objetivo, le faltan sus instrucciones, pero es poco. Tiene una información general, que ustedes pueden ver acá, la información general,
para posicionar a la persona que estamos entrevistando, una sección que tiene un juego de preguntas, en este caso escalares. Aquí tenemos otra sección con un juego de preguntas donde yo voy seleccionando aquella que me parece a mí más con mayor valor o criterio. De hecho, ahí lo explico en las instrucciones. Y ahí tenemos lo que yo llamo encuestas chambonas, o aquello que realmente no debería de hacerse. Por ejemplo, son aquellas que tienen un montón, qué bárbaro, de preguntas sin dejar claro nada. Aquí vemos un ejemplo. ¿Practica usted algún deporte en particular? Y solamente le puse estas opciones: baloncesto, voleibol, fútbol, otros. ¿Por qué está mala? Porque si yo la puedo hacer abierta, o si la voy a cerrar, entonces pongo muchas, por lo menos unas 7 opciones posibles de respuesta. ¿Sí? Entonces, por eso, al no tener múltiples opciones de respuesta, entonces la pregunta es mala. 2. ¿En qué momento del día o semana practica usted deportes? Una vez a la semana, 2 veces a la semana, los fines de semana. O sea, no tiene muy claro. También no hay un orden. 3. ¿Qué piensa usted que son los beneficios que se generan al practicar un deporte? ¿Sí? Aquí la pregunta, cualquiera diría, pues está bueno, ingeniero. No, está mala porque es muy ambigua. ¿Cuáles piensa usted que son los beneficios que se generan al practicar un deporte? No, yo lo que hubiese hecho era, bueno, de los siguientes beneficios, ¿cuál cree usted que son los más importantes? Póngale un número ahí al que usted crea más importante. Y le doy una lista. 2. ¿Cuáles piensa usted, y aquí vuelvo al mismo error, son las ventajas que se dan al practicar un deporte? Casi que viene siendo la misma, ¿no? Luego, ¿cree usted que el rendimiento físico mejora al momento de practicar un deporte? Mucho o poco. Pregunta no sirve porque es dicotómica. No plantea la posibilidad de que la persona nos dé mucha opinión o que elija entre múltiples opciones. Luego, ¿está usted de acuerdo que la alimentación ayude físicamente a las personas que practican deportes? Y esta pregunta tan larga, la gente me va a decir, sí, fíjese que sí. Todo el mundo me va a responder lo mismo, o sea, ya casi que sé la respuesta. Entonces, igual es una pregunta mal hecha porque no da opción a que alguien explique el tema, ¿no? No sirve, o sea, ¿está usted de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. Y se acabó, murió, no hay más datos. Entonces, más nos demoramos en hacer la pregunta para no obtener datos, que no valió la pena. Entonces, esta encuesta, así rápida que vimos, no tiene nada claro, no hay instrucciones, no hay partes, no hay bases, simplemente no sirve, puse, bueno, sangrón. Pero ¿qué sucede? Cada pregunta está mal planteada porque no da posibilidad o que la persona opine mucho o que elija entre múltiples opciones. Si estamos hablando en no sé, en un negocio, que tengo, bueno, un negocio, estoy haciendo un estudio de mercado así rápido, más o menos para preparar algún contenido que voy a compartir en las redes sociales, está bien, pero como estamos haciendo una investigación y la investigación es algo serio y sobrio, entonces ahí sí debemos aplicar encuestas correctas. Luego, cuando hacemos la aplicación de la encuesta, miren, primero hay que elaborarla, obvio. Después hay que hacer una prueba piloto. Este es otro error garrafal que mucha gente no hace, que es aplicar una prueba piloto. Porque la prueba piloto es, yo digo, bueno, agarro un par de personas, le aplico la encuesta y veo qué preguntas me fueron útiles, qué preguntas no son útiles, qué preguntas no vienen al caso. Entonces yo lo que hago es, digo, no, hombre, es cierto, me equivoqué, no consideré esto, debí haber aplicado lo otro. Corrijo la encuesta, o sea, le amplío, le quito, le pongo, no sé, lo que sea necesario. Y una vez que ya hice esa prueba piloto, que la corregí, que hice la corrección de los errores, ya así la puedo aplicar al objeto de estudio o al grupo de estudio. ¿Bien? Pero ¿qué hace todo el mundo? Se salta esos 2 pasos y se viene directo. Hace la encuesta una noche antes, pum, la manda por WhatsApp y ya estuvo. No, esa encuesta no sirve. Si no pasa por estas etapas, no sirve. ¿Bien? Es como irse vestido pero sin calcetines. No, o sea, no.
Bien, de ahí viene la aplicación de la encuesta, o sea, ya se selecciona el grupo, a quién se la voy a aplicar, ya lo dijimos antes. Se aplica la encuesta, se tabulan los datos y después se hace el análisis. ¿Bien? Este es el orden correcto que hay que utilizar cuando nosotros estamos haciendo una encuesta, o si no es una encuesta, una entrevista, o si no es una entrevista, un grupo focal, o si no es un grupo focal, encuesta o entrevista, una observación, tiene que llevar el mismo comportamiento. Hago el instrumento, hago una prueba piloto, un pilotaje, para ver qué cosas dejé por fuera, y luego de corregir e incorporar o ampliar el documento, pues ya lo voy haciendo yo mejor.